Pues muy buena tarde a todas, a todos, compañeros, camaradas. De nuevamente un gusto estar en esta tarde que se siente cálida, ¿verdad? Moderando además con compañeros tan queridos, tan comprometidos, tan cercanos y tan sabiondos del asunto del periodismo. Pues nada más, muchísimas gracias por estar en esta mesa muy interesante, por cierto, protección a periodistas, legislación y políticas públicas. Y pues me parece que sin más preámbulo me voy a permitir presentar a nuestra primer expositora. Con muchísimo gusto lo hago. Ella es Tere Gil. Me doy cuenta que Tere Gil, desde que nació, tenía destino de ser rojilla, pues nació en La Colorada, en la zona del desierto de Sonora. Estudió en la Universidad de Sonora y obtuvo mención honorífica por la tesis La libertad de prensa en México. Realizó además estudios de maestría en ciencias penales en la Universidad Autónoma de México. Reportera en el matutino Diario del Yaqui y en diferentes medios sonorenses. En 1972 llegó a la Ciudad de México, donde trabajó en importantes medios, de los cuales en particular a mí me gusta mencionar sus colaboraciones constantes y comprometidas en el semanario Oposición, órgano informativo del Partido Comunista Mexicano. Ha publicado 9 libros y no le gusta promover sus premios, que han sido varios, por cierto. Tribuna Comunista, la revista del MCM, tiene el placer de publicar sus letras semana tras semana. Diríamos de Tere Gil que por el mundo del periodismo, por el mundo de las letras, por el mundo del comunismo, por el mundo de la belleza, por el mundo de la irreverencia y de la dignidad de ser mujer, ella va todavía caminando. Tere, por favor, muchas gracias por tu presencia. Gracias por esa presentación tan bonita. Pues buenas tardes a todos. Creo que por toda esta pausa se me olvidó lo que iba a decir, pero bueno, voy a tratar de recordarlo. Primero, que va a ser imposible encontrar una ley perfecta para los periodistas, pero vamos a intentar que se acerque un poco en lo que sea, en lo que propongamos. Creo que hay mucha gente ahorita que está discutiendo el problema, que se reúnen, que hacen propuestas, hay iniciativas, la cuestión de comunicación salta a la cuestión laboral, a otros aspectos del periodismo, y es muy amplio todo lo que se está viendo. Yo creo que la política pública actual que se expresó, yo voy a moverme más bien en el caso de la publicidad, cómo impactó la situación actual y lo que está haciendo en este momento Alejandro Encinas para renovar los mecanismos de protección a los periodistas. Para esto, que yo considero que protección a los periodistas, aparte de que, claro, involucra lo más sensible, lo más triste, que es la agresión a periodistas, los asesinatos, implica y abunda en muchas cuestiones relacionadas con los periodistas, ¿no? La falta de seguridad social, el desempleo, los malos salarios, que todo eso lo hemos dicho. En los libros que he escrito, yo he dedicado 2 al periodismo. Uno va a cumplir 50 años dentro del el 14 de abril, todavía yo no nacía. El 2009 publiqué La Isla que Brillaba, que por cierto saqué una edición y les voy a mandar a regalar unos. Son 38 años de diferencia entre esos entre esos dos libros, y los mismos problemas que se tratan en el primero se tratan en el segundo sin que se haya consultado, porque son los mismos problemas que prevalecen en el periodismo: inseguridad, pobreza, desempleo, cierta situación siempre de secundaria frente a los dueños de los medios, y bueno, cosas que van a ir surgiendo.
Después de ese libro del 2009 hasta este momento, más de 12 años después, los problemas de los periodistas siguen siendo los mismos. Un poco recalcados por el problema de la violencia, que yo creo que no es ajena a los tiempos pasados. A mí me llegó del fax hace más de 30 años, cuando comenzó el fax en esa época, del Centro de Comunicación Social CENCOS, informes y más informes que yo ponía aquí en mi casa a través del fax, atravesando casi la sala en un papel revolución así muy parecido en el que escribió Kerouac en El Camino, ¿no? Así. Pero en este era terrible el camino que yo recorría porque eran centenares, bueno, centenares, pero sí decenas y decenas de periodistas agredidos, asesinados, despedidos, todo lo que eso significa, ¿no? En este momento la situación es igual, en el manejo que se está haciendo de inmediato es tratar de cambiar los mecanismos de protección que están vigentes en una ley que promulgó Felipe Calderón en el 2012 y cuyo reglamento fue expedido el 30 de noviembre, el día en que él salió. Curiosamente, hubo un lapso de 7 meses para dar a conocer el reglamento, es el día en que él salió. Eso habla también de la demagogia de algunos gobiernos, porque en realidad se hizo la ley lo más cerca que se pudo de la conclusión del sexenio y sale el reglamento el día 30. Esa ley de todas maneras maneja los mecanismos que en este momento se están revisando para ampliar las medidas, ver qué se puede hacer, cómo copar mejor el peligro para los periodistas. Y en eso anda Alejandro Encinas, en reuniones, en lo que en esa ley se habla de convenios con los estados, tratando de acercarse para que haya la mayor parte de convenios, porque son precisamente las agresiones y los asesinatos los que ocurren en los estados y en los municipios. Entonces, se está manejando todo eso. El acuerdo que salió en diciembre del 2009, del 2019, hace 3 años, para dar a conocer la situación en la que se iba a colocar la publicidad, en donde ya se van a conocer todas las estrategias, fórmulas y todo, cómo se va a distribuir la publicidad. Se disminuye el gasto en ese sector a 50%. Es lo que está creando el encono actual de la prensa contra el gobierno. Y desde luego afecta directamente a los periodistas. Los afecta primero a todos aquellos que vivían muy felices con el embute y la dádiva cotidiana, que eran muchos, porque cuando menos en las redacciones en donde yo estaba, la gran mayoría estaban en un sector público, porque en el sector federal pues hay de todo y donde hay una oficina pública ponen una oficina de prensa, que una parte es bueno porque se da trabajo a periodistas, pero toda esa gente estaba sujeta o cuando menos esperando el embute, el chayote, la dádiva que se daba. Entonces, al afectar esos dos puntos de vista, la publicidad y el chayote, indudablemente se crea el encono, el problema actual, el reclamo por una libertad de expresión que en realidad es amplísima. Todos los días podemos decir lo que queramos. Yo escribo mi columna todos los días y escribo lo que quiero, nunca ha habido censura y puedo decir lo que quiera. Entonces, ese es un pretexto que se está usando, sobre todo a partir de que el sector que está maniobrando eso se ha adjudicado la libertad de expresión como una cuestión propia. Se le ha olvidado que es un derecho universal y que lo tenemos todos. Bueno, en ese sentido, plantear
leyes tendría que analizarse qué es lo más precario en este momento de la situación de los periodistas, porque hay que ver también el entorno en el que estamos, una violencia que ha crecido, se desarrolla en este sexenio, pero que indudablemente tiene los orígenes en el pasado, ¿no? Entonces, en las reuniones que he sabido que se realizan, que entre compañeros, colegas que están muy avesados en eso, en buena parte le dedican su tiempo, están planteando el problema laboral, que yo creo que es fundamental. El entrar a una reforma de la Ley Federal del Trabajo, donde se plantea al periodista, bueno, el periodista ya está allí, porque nosotros hace como unos 20, 30 años, conseguimos el salario mínimo profesional de los periodistas. Entonces está en la ley, pero se podría ampliar para otras cuestiones como son la seguridad social y sobre todo un personaje que pocos sacan a colación. Está ahí omiso el señor, ¿no? Digo señor en sentido amplio y figurado. Es nada menos que el dueño de los medios. El dueño de los medios que no pinta para nada en este conflicto. Cada vez que hay una agresión, un asesinato, la gente se reúne y va a las oficinas públicas, contra las oficinas públicas, pero jamás van a las empresas que los contratan, que les deberían dar seguridad, que deberían de estar atentos a ellos, no aparecen. Entonces parece que se está, en uno de los planteamientos que se están haciendo en la Ley Federal del Trabajo, es meter ya directamente al patrón con todos los derechos, con todas las obligaciones que tiene y para que realmente las cumpla. Se están planteando otras situaciones que son relacionadas con el ejercicio del periodismo, como es la cláusula de conciencia, una cláusula que puede utilizar el periodista para evitar que le impongan trabajos que no están de acuerdo con sus puntos de vista. Yo hace poco hice un sondeo por ahí por Sudamérica, claro, a nivel digital, no podía ir tan lejos, y me di cuenta que en realidad en la gran mayoría de los países no se aplica la cláusula de conciencia. Y la respuesta es que los periodistas que han visto que con la pandemia ha disminuido el empleo, se niegan a aplicarla, a pedirla. Entonces, una serie de cosas que se pueden plantear en las reformas que se están promoviendo, que se están estudiando. Y en el caso mío, yo plantearía una preocupación fundamental, que yo creo que aquí los colegas de Tribuna Comunista, que muy gentilmente me han invitado, pues estarían contentos si pudiéramos lograr esta propuesta que yo tengo. Ya la propuse en otra ocasión que estuve también aquí invitada por ustedes, que es la organización de los periodistas. Eso se ve un poco jalado a los pelos porque los periodistas están situados en diferentes lugares. En el sector federal hay, sabe qué tantas dependencias con sus respectivas oficinas, pero están las estatales, las municipales, los autónomos, y por el lado de los privados pues están las empresas, están buena parte están las cooperativas, los independientes, los freelance, todos esos, ¿no? Entonces, sería difícil desde un punto de vista sindical crear un sindicato fuerte que realmente diera la lucha en estas circunstancias que sería muy importante, además, ¿no? En viajes que yo hacía a otros países, yo recuerdo que en Brasil había sindicatos que tenían entre 25,000 y 30,000 miembros. Nosotros aquí, bueno, yo ya no me incluyo,
me excluyo, más bien me pongo como columnista, pero los periodistas que están en actividad son como alrededor de un poco más de 40,000, aunque parece ser que el censo reciente les bajó un poquito. Entonces, eso podía crear un organismo fuerte, muy poderoso, que enfrentaría todos estos problemas y todas estas propuestas. Cuando yo estaba en la Unión de Periodistas, cuando cubría la Secretaría Laboral, propuse que dentro de esa estructura social que era la Unión de Periodistas, que nunca tuvo una situación jurídica, se incluyeran todo ese tipo de organismos, de tal manera que utilizando la fuerza de uno de ellos, pudiéramos hacer una huelga, una denuncia o lo que quisiéramos, apoyados por el resto de los que estuviéramos dentro de la Unión. Esa propuesta que yo hice cayó totalmente en el vacío. El individualismo que ha existido de los periodistas en este país debido a la forma como se manejó la prensa, controlando a los empresarios con la publicidad y a muchos trabajadores con el embute, creó la actitud, cuando no son los trabajadores, de negociar directamente sus posiciones. Esa es mi propuesta. Yo coincido con los compañeros que están trabajando en lo que yo pueda dar una mano. Ahí estoy y aquí estoy y les doy las gracias. Muchísimas gracias a ti, Tere, por estar, por tus palabras. Muy interesante la propuesta de la Organización de los Periodistas. A lo mejor uno supone que son de los más organizados, pero en efecto, yo también creo que el individualismo es una herencia que nos han dejado y que se ve en todas las áreas, se ve en todo tipo de sindicatos y que en la comunicación estamos todavía con perspectivas a futuro que nos pueden llevar a remontar este individualismo y estas cuestiones, al menos pues seguramente los que estamos aquí nos dejaremos en buscar esa salida colectiva para, para los derechos laborales de los periodistas y ya no solo laborales, sino humanos.